Bienvenidos al capítulo 2 de Book Breakers. El día de hoy, yo, Mauricio Salazar, en conjunto con Agustín Aguayo, Pablo Cuevas y Franco Medina, hablaremos sobre El extranjero. La historia comienza cuando el protagonista se entera que su madre falleció. Él se dirige al asilo en donde ella vivía y conversa con varias personas del asilo, como el director de la institución y otro trabajador del lugar. Él al llegar ahí se muestra frío y desinteresado. Ni siquiera tuvo la intención de ver a su madre en el ataúd. Cuando ya está en el día del entierro, se sigue sintiendo interesado. Y en los días anteriores, las otras personas con las que estuvo, como el director o los trabajadores del mismo lugar, ya se habían dado cuenta de su actitud y lo veían un poco distante con su madre. Aquí ya en el día del entierro, él ni siquiera soltó una lágrima y siguió llamando la atención de las personas. También se menciona varias veces que siente molestia por el calor y por el llanto de las otras personas, lo cual sigue rectificando su personalidad fría y desinteresada. Luego volvió a su casa y solamente pensaba en seguir con su vida normal y en dormir. Ni siquiera tuvo el tiempo de reflexionar sobre la situación y sobre la muerte de su madre. Mersal sigue con su vida normal y se dirige al mar, en donde se encuentra con una compañera de trabajo llamada María, por lo cual había sentido algo en el pasado con ella. Le invita a salir, pasean un rato, mostrando siempre su indiferencia por la muerte de su madre, lo que hace que María le llame la atención. Luego de unos días va a trabajar donde habla con su jefe sobre el funeral, a quien le había pedido permiso previamente para ir, pero sigue sin mostrar esa preocupación por su madre. Cuando volvió a su casa se encontró con su vecino, Salamano, quien era el dueño de un perro. Un perro el cual tenía tiña y estaba cubierto de escamas de esta enfermedad. Luego se encuentra con su otro vecino, Raimundo, y este último le invita a comer. Raimundo le habla a Mersol sobre su amante y que él le pegó, le agredió físicamente. También le pide consejo y le pide que redacte una carta para enviar a la mujer y así hacer que ella vuelva con él. Mersol, con su típica actitud así de desinterés, responde y acepta redactar la carta. Posteriormente, ya pasado un tiempo, se volvió a encontrar con su vecino Salamano, el del perro, y el vecino le dijo que lo había perdido. Ahí el protagonista empieza a hablar con él y le aconseja que vaya a una perrera para que veas que ahí está la mascota. Más adelante en la historia, Raimundo invita a Mersault a pasar un fin de semana en la cabaña de la playa de un amigo, donde en esos días el protagonista tiene varias interacciones importantes en la historia. En la primera, su jefe, que le propone enviarlo a París, pero Mersault no muestra mayor interés, a lo que lleva al jefe a concluir que el joven no tiene ambiciones grandes en la vida. Otro día, María le pregunta si quiere casarse con ella, y como de costumbre el protagonista responde con indiferencia, mencionando que lo haría cuando ella quisiera, pero no mostraba interés por la idea de casarse. Pasado un tiempo fue a la cabaña en donde lo invitaron junto a María y Raimundo. Camino a su destino se encontraron con el hermano de la mujer a la que Raimundo había golpeado. Luego siguieron su camino con normalidad, llegaron a la cabaña en la playa, se encontraron con el amigo de Raimundo, con la pareja, se bañan en el mar y ahí la empiezan a pasar bien en el lugar. Luego en la playa se encuentran con dos árabes que eran los que andaban buscando a Raimundo y lo hieren. Luego llevan a Raimundo a un médico, vuelven a ir a la playa. Y nuevamente se encuentran con los árabes. Aquí Raimundo saca un arma, pero no dispara y se la presta a Mersol.
Eh, Luego Mersol va a caminar solo por la playa y se encuentra con el hermano de la expareja de Raimundo. Ahí el hermano le muestra un cuchillo al protagonista y como en forma de amenaza. Entonces Mersol decide dispararle. Luego como que se queda así pensando un tiempo y le vuelve a disparar nuevamente al cuerpo. Mersault, luego de estos acontecimientos, es arrestado por asesinato. Y para su defensa, ya que él mostraba indiferencia entre todo esto, le asignan un abogado de oficio, el cual se encuentra muy disgustado por la falta de remordimiento y tristeza de Mersault por su crimen. Y en particular por la falta de aflicción en el funeral de su madre. Cuando lo llevan al juez, este se indigna por la indiferencia que muestra y no puede entender las acciones de Mersault. El magistrado le muestra un crucifijo y exige a Mersol que ponga su fe en Dios, pero el protagonista se niega, insistiendo que no cree en Dios, según su ateísmo. Luego el magistrado sigue sin aceptar la falta de creencia del protagonista y lo llama anticristo. Luego llega el momento de los testigos de hablar, pero no terminan por beneficiar al protagonista y este último termina siendo considerado culpable y condenado a muerte. Luego el protagonista, cuando ya está en la cárcel, recibe la visita de Mary y esta le dice de forma esperanzada que espera que su condena sea absuelta y que luego se casen. Ya con el tiempo el protagonista se va acostumbrando a esa vida en la cárcel, aunque empieza a extrañar las cosas que vivía antes, extraña a las mujeres, los cigarrillos, y esto lo termina atormentando un poco al inicio de su estadía en la cárcel, aunque pasado un tiempo ya se empieza a adaptar a ello. Luego también busca mantener su mente ocupada y también duerme la mayor parte del día. Mersault es llevado al juzgado nuevamente a un nuevo juicio. En el juicio se pasa rápidamente en general la discusión sobre el asesinato que realiza Mersault y de la reacción a la muerte de su madre que tiene él en particular. El director y varias otras personas, amigos de Mersault o conocidos del asilo y de su vida, asistieron a la vigilia y al funeral de su madre son llamados a testificar. Luego llega el turno de Mary de testificar, que va a regañadientes y empieza a hablar sobre lo que hicieron ella y Mersault el día después del funeral de la madre. Menciona que tuvieron una cita y que también fueron a ver una película de comedia. Luego el fiscal llama a Mersault un monstruo y le empieza a sacar en cara eso de que andaba despreocupado después de que acababa de fallecer su madre, algo que muestra lo frío e indiferente que es el protagonista. También el fiscal dice que recalca la falta de sentimiento moral del protagonista y también dice que eso es algo que puede amenazar a toda la sociedad. Finalmente termina siendo considerado culpable nuevamente y sentenciado a muerte por decapitación. Mersault muestra un poco de indiferencia con su condena a muerte y entonces lucha para llegar a un acuerdo con su situación, teniendo problemas para aceptar la certeza e inevitabilidad de su destino. Mersault se imagina escapándose y sueña con presentar un recurso legal exitoso para poder resolver su problema. Al final le dan como una oportunidad para dejar su ateísmo atrás, pero Mersault se niega. Entonces ahí llega el momento en donde Mersault abandona toda esperanza para el futuro y acepta la suave indiferencia del mundo. Esta aceptación hace que Mersault al final se sienta más feliz. El protagonista, aunque deseó cambiar su destino, finalmente se resigna y termina aceptando su muerte.
No hay que pasar en alto la increíble vida de este hombre, ya que no solo fue un escritor famoso, sino que también tiene otras grandes historias de vida. ¿Sabían que Albert Camus nació el 7 de noviembre en 1913 en la ciudad de Drîme, Argelia, y falleció el 4 de enero de 1960 en Villers-Levin, Francia? Fue un novelista y ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés. También fue un militar que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Además, fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat. También Albert Camus empezó a ser conocido en el año 1942, cuando publicó su novela El extranjero, de la cual estamos hablando ahora. Dicha novela refleja el existencialismo y lo materializa como una visión del destino humano como absurdo, y lo da a conocer desde el principio de la novela hasta el final, ya que en El extranjero el personaje principal es incapaz de sentir emociones y pasiones, que incluso vivía su propia desgracia, pero a él no le afectaba nada emocionalmente. Albert Camus marca la naturaleza y el mundo. Creó una compañía de teatro de aficionados que representaba obras a las clases trabajadoras. Encontró trabajo como periodista y realizó muchos viajes por Europa. Se casó con Simone Weil en 1934 y desgraciadamente se divorció de ella en 1936. Y con Franz Freur, desde 1940, fue padre de las mellizas Catherine y Jane Camus. Albert Camus ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957 gracias a algunos títulos como El hombre rebelde, El extranjero y El mito de Sísifo. También participó en múltiples obras de teatro, como fueron La Calígula en 1944, El malentendido en 1944 también, Estado de sitio en 1948 y Los justos en 1950. Y a pesar de no haber participado en muchas obras o no haber ganado muchos premios, era mundialmente conocido y era muy importante dentro del círculo literario en el cual participaba. Esta novela se puede relacionar con la siguiente noticia. El 7 de mayo del año 2019, en Colorado, Estados Unidos, un estudiante llevó a cabo un tiroteo en la secundaria STEM en Highlands Ranch, en la que el estudiante llamado Kendrick Castillo se sacrificó para ayudar a sus compañeros y logró salvar muchas vidas, dándoles la posibilidad de escapar del agresor. Según la policía, el atacante llamado Devon Erickson destacaba por su personalidad fría y despreocupada. Se conoce que al momento del juicio se veía desinteresado y sin remordimientos. Esta misma actitud de desinterés y despreocupación, pese a haber cometido un crimen, se puede relacionar con el mismo protagonista del extranjero. Ambos mataron a una persona a sangre fría, pero tampoco muestran arrepentimiento de sus acciones. Las actitudes de ambos personajes se pueden relacionar con la alexitimia, que es un déficit comunicativo emocional asociado con la incapacidad de poder expresar emociones, sentimientos. Datos curiosos relacionados con la novela. Como mencionaba anteriormente, la actitud del protagonista se puede relacionar con la alexitimia, la misma enfermedad que está asociada con la incapacidad de expresar emociones o sentimientos. Esta incapacidad es algo que se puede apreciar constantemente en el protagonista y que la gran mayoría de los personajes notan en él. Su falta de ambición, su desinterés frente a la muerte de su madre, su no arrepentimiento de haber matado a una persona, etc. Otra actitud relacionada con la lexitimia es la limitación de la vida imaginaria. Esto es algo que también vemos en el protagonista. Recordaba su hogar y la distribución de esta. Sin embargo, no iba más allá. Todo se limitaba a recordar algo ya existente sin crear algo nuevo. Una última actitud que también es importante destacar es la descripción detallada de los hechos. Durante todo el relato se ve que el protagonista va narrando los sucesos como las reacciones de algunos personajes o también los sentimientos que ellos aparentan. Otro dato curioso es que en el año 1967 la novela fue adaptada al cine por Luchino Visconti y protagonizada por Marcello Mastroianni. También el grupo inglés The Cure se inspiró en el libro para componer la canción Killing an Arab. Un último dato curioso es el nombre del libro.
Mersault no es extranjero en el sentido de la palabra, sino es extranjero porque es ajeno al mundo que lo rodea.